Bienvenidos a la cuarta semana de la guerra en Irán. En la última actualización mencionamos que esto podría durar mucho tiempo. Trump nos contradijo en Truth Social, diciendo que pensaba terminar la guerra en Medio Oriente porque estaban cerca de lograr sus objetivos militares. Poco después de decir a reporteros afuera de la Casa Blanca que no quería un alto al fuego, llegó esta declaración, porque Washington estaba, y lo citaremos aquí, literalmente, aniquilando al otro lado. Fin de la cita. Si bien tales declaraciones contradictorias son de esperarse del presidente Trump, dada su bien documentada historia de decir cosas mutuamente incompatibles, tenemos razones para creer. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Washington evalúa una salida el 20 de marzo según Axios. La administración Trump pensaba que bastaría un mes de ataques para debilitar a los iraníes, tomar la isla de Karg y usarla como moneda de cambio en futuras negociaciones. Al día siguiente, Axios informó que Washington inició discusiones sobre posibles conversaciones de paz con Irán. Washington busca que Irán asuma 6 compromisos, según un funcionario estadounidense. No tener un programa de misiles durante 5 años, 0 enriquecimiento de uranio, desmantelamiento de las instalaciones nucleares bombardeadas el año pasado y una estricta supervisión externa de la creación y uso de centrifugadoras y maquinaria relacionada que pudiera avanzar un programa de armas nucleares. Washington busca un tratado de control de armas con países vecinos que limite los misiles de Irán a 1000 y prohíba financiar a sus aliados. Aunque la lista de demandas es ambiciosa, falta ver si Irán aceptará alguna. Especialmente porque la palabra del fin de semana ha sido escalada, algo que los iraníes parecen hacer muy bien. Ataques en Diego García. Entre jueves y viernes, Irán lanzó 2 misiles balísticos de alcance intermedio contra la base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido. Está en un atolón remoto del Índico, a unos 4.000 kilómetros de Irán. El Wall Street Journal informó primero sobre el intento de ataque, luego una fuente oficial del Reino Unido confirmó a CNBC que no tuvo éxito. CNN reportó que un misil falló en vuelo y otro fue interceptado por un buque estadounidense. Un funcionario iraní negó que Irán estuviera detrás del lanzamiento. Aunque se niegue, el intento sigue siendo muy importante. La base Diego García, con unas 2.500 personas, principalmente estadounidenses, fue construida en un lugar pensado para estar fuera del alcance de la mayoría de adversarios. Irán afirmó durante años que sus misiles balísticos solo llegaban a 2.000 kilómetros. El 8 de marzo, Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que Teherán limitó a propósito el alcance de sus misiles a 2.000 kilómetros. Este límite fue impuesto por el ex líder supremo, el ayatolá Ali Khomeini, para evitar ser visto como amenaza fuera de la región, pese a las objeciones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Quería mostrarle a Europa que Irán no la tenía en la mira. Jeffrey Lewis, académico en seguridad global del Middlebury College, dijo a CNN que la Guardia Revolucionaria Islámica esperaba que Khomeini cambiara de opinión o muriera para ignorar el límite de 2.000 kilómetros, y ahora que está muerto, tras haber sido asesinado en el ataque inicial de la guerra, la Guardia Revolucionaria Islámica tiene vía libre para hacer lo que quiera con el programa de misiles de aquí en adelante. Cómo Irán logró disparar un misil a 4.000 kilómetros, el doble de su alcance declarado, sigue en debate. Ran Sharchav, ex jefe de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo a The Jerusalem Post que Irán adaptó su tecnología de lanzamiento de satélites que llevaba años desarrollando para usarla como misil balístico de largo alcance. Sería usar los cohetes multietapas que ponen satélites en órbita pero lanzándolos en trayectoria balística. Justin Bronk, investigador principal en el Instituto Real de Servicios Unidos, o RUSI, sugirió una explicación similar y señaló al vehículo de lanzamiento espacial Samor de Irán como posible base. Sin embargo, advirtió que improvisar así afectaría la precisión. Otros, como Decker Eveleth, analista en la CNA Corporation, sugirió que Irán pudo haber usado un misil Khorramshahr. Con una carga útil reducida, esa carga más ligera habría aumentado el alcance potencial del misil a costa de su poder destructivo. Aunque son explicaciones plausibles, nadie sabe cómo Irán lo logró. Salvo un milagro periodístico, no lo sabremos pronto. El colapso de ese límite altera las amenazas para países fuera de Medio Oriente. Trita Parsi, cofundador del Instituto Quincy para la Práctica Responsable del Estado, dijo a CNN que el intento lo sugiere. Las bases estadounidenses que antes se pensaba que estaban fuera del alcance de Irán, ahora pueden estar dentro de él, junto con los buques de guerra estadounidenses que habían estado estacionados a 3.000 kilómetros de distancia, bajo la suposición de que esa era una distancia segura. Para países como Rumania, que permitieron el uso de sus bases aéreas para reabastecimiento, vigilancia y comunicación satelital, esa decisión ahora es mucho más riesgosa.
Parsi cuestionó cómo Irán logró atacar la base, ya que Teherán no tiene cobertura satelital sobre gran parte del Océano Índico. Esa información, dijo, probablemente venía de Rusia y China. Parsi afirma que esto sorprendió a la administración Trump en la guerra. El intento en Diego García es parte de un patrón más amplio de brechas de inteligencia que han surgido a lo largo de esta guerra. Antes de la Operación Furia Épica, el 28 de febrero, la mayoría de las estimaciones internacionales calculaban que Irán tenía entre 2.000 y 2.500 misiles balísticos. Las fuerzas de defensa de Israel terminaron la guerra estimando aproximadamente 2.500 misiles balísticos en manos iraníes, y Akled puso la cifra en aproximadamente el mismo número. Para el día 10, el Jerusalem Post reportó que Irán ya había lanzado unos 2.410 misiles balísticos y seguía disparando. Y eso sin incluir los destruidos por ataques de Estados Unidos e Israel a almacenes. Hay tres posibles razones para esto. Una es que incluso las estimaciones más altas subestimaron significativamente la producción y reservas de misiles de Irán. Dos, que pese a los grandes esfuerzos de la inteligencia israelí para infiltrarse en Teherán, el gobierno logró ocultar gran parte de su arsenal. O tres, como dijo el CGRI, la producción de misiles siguió incluso en la guerra. Aunque esta afirmación debe ser vista con escepticismo, considerando el daño que la fuerza combinada hizo a la infraestructura militar de Irán. El que sigan lanzando misiles y ataques como el de Diego García indica que es algo que debe considerarse. Así que, para hacer un balance, la inteligencia de Estados Unidos e Israel parece haber subestimado cuántos misiles tenía Irán, subestimado el alcance de estos misiles, y no anticiparon el grado en que el apoyo de inteligencia ruso y posiblemente chino extendería la capacidad de Irán para atacar objetivos lejos de sus fronteras. Estas no son brechas pequeñas. Debemos mencionar que Irán negó lanzar estos misiles, considerando lo mucho que se ha pronunciado durante la guerra. La mayoría esperaría que se atribuyeran el ataque, aunque los misiles fueran interceptados. Pero la doctora Anna Seitabrisi, del Programa de Medio Oriente y Norte de África en Chatham House, dice que eso no es necesariamente así. Ella le dijo a Al Jazeera que las negaciones iraníes tienden a surgir específicamente cuando los ataques cruzan nuevas líneas rojas o golpean objetivos que podrían provocar una respuesta más amplia. En este contexto, negar no es rechazar la responsabilidad, sino intentar contener las consecuencias de lo demostrado, escalada y desescalada. En este contexto, el presidente Trump publicó en Truth Social el sábado por la noche que si Irán no abría el estrecho de Hormuz en 48 horas, Estados Unidos atacaría y destruiría sus plantas de energía, empezando por la más grande. El ultimátum vino apenas 24 horas después de que él propusiera acabar la guerra. Como mencionó Axios, este cambio muestra que la crisis de Hormuz es un tema del que no puede apartarse, aunque busque una salida. La gasolina en Estados Unidos subió a $3.94 por galón durante el fin de semana, más de $1 arriba que el mes pasado, según la ARIA. El crudo Brent ha aumentado casi 50% desde el inicio de la guerra. Sin embargo, regresamos al tema central de esta guerra. Estados Unidos e Israel no son los únicos que pueden escalar el conflicto. Tras la amenaza de Trump, el presidente del Parlamento de Irán advirtió en X que si atacan las plantas de energía y la infraestructura iraní, la infraestructura vital, la energía y las instalaciones petroleras de la región serían objetivos legítimos y destruidos irreversiblemente. Algo que, como él señaló amablemente, significaría que los precios del petróleo se mantendrían elevados durante mucho tiempo. El portavoz del cuartel general central Hatham al-Anbiya, mando unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, confirmó la amenaza. Si Estados Unidos ataca la infraestructura de combustible o energía de Irán, Irán responderá atacando las infraestructuras de energía, tecnología de la información y desalinización de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, advirtió que el estrecho se cerraría totalmente hasta que reconstruyan cualquier planta de energía destruida. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim publicó una lista de empresas tecnológicas estadounidenses en Israel y el Golfo que, según ellos, serían atacadas, incluyendo oficinas de Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia y Oracle. Aunque Irán mantiene sus amenazas hacia Israel y Estados Unidos, los países más en riesgo si la escalada sigue son los que ya sufren el fuego más intenso. Los Emiratos Árabes Unidos han recibido más proyectiles que cualquier país en la guerra. Al día 10 iban 1.468 según el Jerusalem Post. Bahrein, sede del cuartel de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, y atacado el primer día de la guerra, es tan pequeño que incluso una campaña limitada dañaría gravemente su infraestructura. La refinería Mina al-Ahmadi en Kuwait, una de las mayores de Medio Oriente, ha sido atacada varias veces por drones iraníes.
Atacar plantas desalinizadoras sería una línea roja, ya que son el sustento vital de Medio Oriente, más que el petróleo. Como dijimos en un video anterior en nuestro otro canal, Warfronts, si atacan estas plantas desalinizadoras, podría haber una crisis humanitaria catastrófica. Bahrein, donde una planta desalinizadora fue atacada por un dron iraní, es especialmente vulnerable. Es una nación insular sin acuíferos, donde la desalinización da cerca del 90% del agua potable, según Dani Cetrinovich, miembro del Consejo Atlántico. Ni bloquear la isla Karg, clave en la economía petrolera, obligaría a Teherán a abrir el estrecho. Aunque casi el 90% del crudo iraní se exporta por sus terminales, Suchonovich escribió en X, esto muestra un malentendido constante de la doctrina estratégica de Irán. Para Teherán, controlar el estrecho es clave para su supervivencia y disuasión, no solo presión económica. Ante presión, Irán tiende a escalar. Fin de la cita. Al momento de grabar esto, el plazo de 48 horas aún no ha terminado. Pero si pasa y Trump cumple su palabra, entonces la guerra entrará en su fase más peligrosa hasta ahora. Si Trump no cumple con esta amenaza, entonces Irán puede reclamar una victoria estratégica, lo que dificultará significativamente cualquier intento de Washington y Jerusalén de afirmar que están ganando. Este fin de semana no todo ha sido escalada en todas partes. El Jerusalem Post informó que Irán ha decidido limitar sus ataques contra Arabia Saudita por temor a que los ataques continuos puedan desencadenar una respuesta militar directa de Arabia Saudita. Fuentes dijeron al medio que funcionarios iraníes piensan que los sauditas están nerviosos y ataques continuos podrían llevar a Shiad a actuar. Hasta ahora ha evitado atacar directamente a Irán. Funcionarios sauditas han señalado que su límite es cualquier ataque a plantas de electricidad y desalinización, incluso en pláticas con Teherán. Si Arabia Saudita ataca a Irán, queda la duda de si Pakistán también lo hará, ya que firmaron un pacto de defensa en 2025. Irán también decidió no atacar a Qatar tras un ataque a la planta de Ras Laffan, que eliminó el 3.5% del suministro mundial y fue visto como una escalada extrema. Además, redujo los ataques contra Arabia Saudita. Sin embargo, los ataques contra Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos continuarán como de costumbre, según fuentes del Jerusalem Post, fuera de Irán. Como mencionamos en un capítulo anterior hoy, Rusia ha estado proporcionando inteligencia a Irán para apoyar su campaña de ataques. El Wall Street Journal informa que Rusia da a Irán la ubicación exacta de fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados regionales. El Kremlin lo negó, pero la evidencia siguió aumentando. Esta semana tuvimos la prueba más clara de que Moscú usa su papel en la guerra como ficha de negociación. Político informó el 20 de marzo que el 11 de marzo en Miami, el enviado ruso Kirill Dmitriev propuso un quid pro quo a Steve Witkoff y Jared Kushner. La oferta. Moscú dejaría de compartir inteligencia con Irán si Washington hacía lo mismo con Ucrania. Estados Unidos rechazó la propuesta y Dmitriev calificó el informe como falso. En una publicación en X. Sin embargo, el presidente Trump pareció confirmar la existencia de tal acuerdo, diciendo a Fox News, y lo cito aquí, «Creo que podrías estar ayudándolos un poco». Sí, supongo, y seguro cree que ayudamos a Ucrania, ¿no? Fin de la cita. El hecho de que Rusia esté ayudando a Irán no sorprendió a la mayoría de los observadores regionales porque después de todo son aliados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que un enviado ruso pudiera hacer tal propuesta generó preocupación entre los diplomáticos europeos, quienes están preocupados. Moscú busca dividir a Europa y Estados Unidos en un momento clave para sus relaciones. El presidente Trump ha criticado a quienes en la OTAN se niegan a enviar barcos al estrecho de Hormuz, calificándolos de cobardes. Los líderes europeos han mostrado poco interés en participar en la guerra. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó, «No es nuestra guerra, no la empezamos». Ningún aliado de la OTAN fue consultado antes de iniciar la operación Furia Épica. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo a Reuters que Europa no entiende los recientes movimientos de Washington. Jim Townsend, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, dijo a CNN que varios países se sienten heridos por el trato de Trump y su gobierno y luego les piden ayuda cuando la necesitan. Europa también está, con razón, preocupada de que pondrán a sus marineros y barcos en peligro, todo para que Trump pueda decir que no está arriesgando vidas estadounidenses. Y esta no es la única propuesta sobre Irán que ha hecho el Kremlin. Axios reportó que Moscú propuso trasladar el uranio iraní a Rusia, pero Washington lo rechazó. Aunque hay desacuerdos entre Washington y sus aliados sobre la guerra, que Estados Unidos rechace las ofertas de Rusia es alentador porque lo demuestra. A pesar de las frustraciones públicas de Trump con los aliados europeos, la administración aún no está dispuesta a darle una victoria a Moscú en Ucrania a cambio de cooperación en Irán.
Kiev ha sido clave entrenando aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, aunque Trump dijo a NBC News que Zelensky era la última persona de la que necesitaban ayuda. Y tenemos que señalar aquí que, a pesar de que el presidente Trump constantemente menosprecia y socava a Zelensky, este último ha dado un paso al frente y en realidad está ayudando a los aliados estadounidenses en el Golfo a defenderse. Washington bloqueaba las solicitudes del Golfo para reabastecer interceptores, según Middle East Eye. La presión sobre los estados del Golfo para entrar en la guerra crece como requisito para recibir suministros. Sin esos interceptores, quedan indefensos ante misiles balísticos iraníes. En cambio, Ucrania ha reservado a los oficiales que necesita desesperadamente para asegurar que el Golfo esté seguro. Un alto oficial de la Fuerza Aérea de Ucrania le dijo a The Times que alrededor de 200 efectivos ucranianos han sido desplegados desde entonces en Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para ayudar a los estados del Golfo a defenderse contra los mismos drones tipo Shahed que Ucrania ha estado derribando durante años. Lo que los ucranianos encontraron cuando llegaron fue, según su propio testimonio, alarmante. El oficial contó a The Times que le sorprendió saber que las tripulaciones de defensa aérea del Golfo usaban hasta 8 misiles Patriot de más de $3 millones cada uno contra un solo objetivo. En algunos casos usaban misiles SM-6 que cuestan aproximadamente $6 millones cada uno para derribar un Shahed que vale alrededor de $70,000. Las tripulaciones ucranianas suelen usar 1 o 2 misiles para derribar misiles balísticos rusos. Dependen de aviones antiguos, drones interceptores y guerra electrónica para derribar drones. El Times reportó que datos de misiones ucranianas con el sistema Patriot se compartieron con aliados que lo usan. Estados Unidos y sus aliados en el Golfo no han considerado los complejos cálculos de Ucrania para mejorar la interceptación. Citando al oficial, no entiendo qué han hecho ni qué han visto en estos 4 años de lucha. La diferencia solo está en los métodos operativos. Según los informes, las tripulaciones del Golfo dejan sus baterías en modo automático mientras se ponen a cubierto, mientras que los operadores ucranianos observan los controles y disparan manualmente. Esa diferencia es clave al diferenciar un dron de $70,000 de una aeronave tripulada y al buscar que los interceptores duren más tiempo. Funcionarios ucranianos criticaron que aliados de Estados Unidos en el Golfo almacenaran defensas aéreas, permitiendo que drones causaran más de $1,000 millones en daños. Si los aliados de Estados Unidos aplican las lecciones de Ucrania, reducirían mucho el costo de defenderse de enjambres de drones iraníes y reservar sus interceptores más caros para misiles balísticos que los necesiten. Finalmente, vamos al Líbano. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército destruir los cruces sobre el río Litani y casas cercanas a la frontera durante el fin de semana. Israel argumentó que buscaba impedir que Hezbollah trasladara combatientes y armas al sur, pero el presidente del Líbano, Joseph Aoun, lo vio como preludio de una invasión terrestre. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Ayal Samir, anunció que la operación contra Hezbollah apenas comenzaba y sería prolongada. El ejército israelí destruyó 3 puentes en el sur del Líbano en los últimos 10 días y el domingo ordenó extender esto a todos los cruces restantes. Aviones de combate israelíes atacaron varias veces el puente de Kasmiyeh, clave en la autopista entre las aldeas del distrito de Tiro y el norte, dejando grandes cráteres. Ramsey Case, investigador libanés de Human Rights Watch, dijo a Reuters que la destrucción de todos los puentes sobre el río Litani aislaría el sur y causaría gran daño a los civiles, con personas aisladas de alimentos, medicinas y necesidades básicas. Mientras todo esto sucedía, Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel, matando a una persona en el norte de Israel. La primera muerte de este tipo por un ataque originado en Líbano. Afirmaron que el ataque tenía como objetivo una reunión de soldados enemigos israelíes en la comunidad norteña de Miscaban. Aunque solo una persona murió en los ataques, miles han fallecido en la región y la cifra seguirá subiendo mientras la guerra continúe y siga escalando. Esperamos que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo para evitar que Medio Oriente siga cayendo en el abismo. Gracias por vernos.